Hola chicos, buenas noches. ¿Me están escuchando? Perfecto, bien. Bueno, vamos chicos a continuar la clase de hoy, que bueno, se cortó por tema de conexión, después no me pude volver a conectar y por lo que me dijeron a varios de ustedes les pasó lo mismo. Así que vamos a retomar ahora. eh, para terminar, no quedaba mucho, digamos, de la parte de renta, pero como para redondear el tema. Aprovecho para responder algunas cuestiones que me fueron planteando y algunas, bueno, ya se fueron respondiendo por mail. Las clases teóricas, nosotros las estamos haciendo por este sistema, que es el sistema habilitado por Moodle, que lo que tiene de bueno es que no tiene restricciones de usuarios, pueden conectarse todos los que, sin ninguna restricción. Además, se puede grabar la clase, se puede compartir pizarrón, audio y video, ¿sí? Es un software bastante completo. Hay otro software de videoconferencia que tienen restricciones, al menos las versiones gratuitas, y no hay que ir a las opciones pagas. Y tampoco es una garantía de que anden bien, ¿no? De cualquier manera, estamos viendo algunas otras opciones para ver si podemos salir del tema del campus virtual, que es lo que está saturado. Y el tema de la grabación, este sistema graba solo la charla, la graba y la sube al campus. El problema es que como está saturado y está sobrecargado de información, lo va borrando, no sabemos bien, porque esto nos vamos dando cuenta sobre la marcha, porque, digamos, no hay un instructivo que nos haya dicho cómo funcionaba esto. La realidad es que se borra, por lo que vemos, a los 10 días más o menos. Una semana está activo la charla, el video, y después ya a las 2 semanas ya está borrado. Hemos tratado de bajar los videos, pero tampoco eso no se puede, al menos la versión gratuita de esto no deja bajar el video, porque si no lo bajábamos y lo subíamos a YouTube. Entonces lo que estamos haciendo ahora, a partir de que nos dimos cuenta de eso, Damián está grabando la clase en su máquina y él después la sube a YouTube, ¿sí? Esta clase teórica. Esto lo empezamos a hacer desde el lunes pasado, para que no se pierdan las clases, porque si no Big Blue Button, que es digamos, el adicional a Moodle, borra la clase. Bien. Bien, bueno, ahí Gonzalo acota que tal vez se pueda subir el link por fuera del campus. Vamos a intentarlo, hacerlo por fuera del campus virtual. Entiendo que se puede, porque en definitiva Moodle lo que hace es llevar a este aplicativo que es una versión gratuita. Después de 7 días, bien, ahí acota Leonela. Bien, estamos buscando la vuelta, digamos, para que sea lo más operativo para todos. El tema de que se borre lo vamos a solucionar grabando la clase y subiéndola a YouTube por otro mecanismo que no sea este. De cualquier manera va a seguir estando 7 días disponible en el campus por este sistema. Estamos viendo algún otro sistema de conferencia que tenga la misma funcionalidad, poder compartir pizarrón, audio, video y chat, porque eso lo hace operativo y ágil, digamos, uno puede ir viendo las consultas a medida que va a la clase, y si lo encontramos, digamos, vamos a cambiar de sistema. Por ahora seguimos con este. Bien, vamos a retomar, chicos, con les voy a compartir la presentación así. Seguimos. Habíamos llegado hasta las rentas, nos habíamos quedado ahí trabados en las rentas adelantadas. Habíamos visto que era una renta adelantada, habíamos dicho que los pagos se realizan al principio de cada periodo, ¿sí? Y ahí teníamos el esquema de una renta adelantada, donde ven que cada cuota se paga al inicio de cada periodo. La primera cuota se paga al inicio del momento 1, la última cuota al inicio del momento n. Lo que dijimos es, la dedujimos acá, ¿sí? ¿Qué dijimos? Con la misma lógica que deducimos las vencidas, esto estamos recordando los conceptos que vimos hoy a la mañana, una
amortización adelantada por n periodos a tasa i era igual a b sub 0, el primer término que justo está en el momento 0, entonces lo actualizo por b a la 0, es multiplicar por 1, es no actualizarlo. Digamos, esto es sí una cuestión, digamos, de practicidad matemática, no porque b a la 0, multiplicar por b a la 0 tenga sentido, ¿no? Bien, eso constituía, habíamos dicho, una renta variable en progresión geométrica decreciente, y acá habíamos visto la expresión para calcular el valor actual de una renta variable en progresión geométrica decreciente, ¿sí? Como en vez de sumar todos los términos uno a uno, íbamos a esta expresión y nos permitía directamente calcular el valor con una fórmula más simplificada sin necesidad de tener que sumar todos los valores actuales. A era el primer término de esta sucesión, que A es B a la 0, o sea, 1. Q era la razón de variación, acá varían cuota a cuota en B. La razón de variación es el factor de actualización, y N era el número de términos, que en este caso tenía N términos, ¿sí? Porque empezaba, el primer término estaba elevado a la 0, el último estaba elevado a la N-1, son N términos. A partir de ahí armábamos la ecuación. A era igual a 1, 1 menos B, que es la razón de variación elevado a la N, el número de términos, sobre 1 menos B, ¿sí? El factor de actualización que estaba en el denominador, dijimos, lo ponemos como factor de capitalización en el denominador, o sea, B es igual a 1 sobre 1 más I. En el denominador sacábamos factor común, 1 más I, y quedaba 1 más I a la menos 1 sobre 1 más I. Acá rompiendo en el numerador del denominador, rompiendo el paréntesis, 1 que suma con 1 que resta, se simplifica, es decir, queda I en el numerador del denominador, y el 1 más I que estaba en el denominador del denominador pasaba multiplicando al numerador. En definitiva, la expresión más simplificada de la renta constante adelantada era igual a 1 menos b a la n sobre I por 1 más I, ¿sí? Bien. Bien, Juan Manuel pregunta si esa renta, esa fórmula puede ser multiplicada por C pesos. Sí, es correcto. Esto está deducido para una renta constante unitaria, temporaria. Ahora, si estamos hablando de una renta de C pesos, esta misma expresión la multiplicamos por los C pesos que tiene la cuota, los C pesos de cuota constante, y seguimos usando esta fórmula, ¿sí? De hecho, dijimos, la renta, renta de cuota constante unitaria se usaba para fines prácticos, didácticos, para las deducciones. Era mucho más fácil, digamos, trabajar con una cuota de 1 peso que trabajar con una cuota de 500 pesos, 800. Porque en definitiva, si la cuota era constante de 800 pesos, ¿qué íbamos a terminar haciendo en esta expresión? Sacando factor común 500 por y esta expresión, ¿sí? Bien, habíamos llegado a razonar que esto que está en rojo, ahí marcado, en definitiva no era más que la amortización vencida, el valor actual de una renta vencida. Entonces lo que estábamos diciendo es que el valor actual de una renta adelantada es igual al valor actual de una renta vencida por 1 más I. Bien, ahí justo estaba, Ángela pregunta, ¿por qué multiplicamos por 1 más I? Sí, parece una contradicción, hoy lo analizábamos, no sé si se llegó o ya se había cortado hoy a la mañana, pero pareciera una contradicción, ¿sí? ¿Por qué digo pareciera una contradicción? Y porque nosotros dijimos que la renta adelantada se actualizaba por un periodo menos, porque todo estaba un periodo antes, y después multiplicamos por 1 más I, ¿sí? Como que capitalizamos el valor de la vencida por 1 más I. A ver, por ahí yo creo que este gráfico es el que más les va a ayudar a comprenderlo. Este no, este de acá. Fíjense. Miren acá. Esto es una... Hasta acá. Acá. Esto es una renta adelantada. Fíjense, el primer término, ¿a dónde está? Al momento de inicio de la renta. Inicia en el momento 0 y el primer pago, la primera cuota, está justo cuando inicia. Eso me da la pauta que el primer pago se hace en el momento de inicio, están adelantados los pagos, porque si fuera vencida, se pagaría al final del primer periodo, no al inicio del primer periodo. Es decir, esto que tenemos acá es una sucesión de términos adelantados. El primer término está al inicio del momento 1, o en el 0, y el último término está al inicio del momento n, o al final del n-1. Esto no hay duda que es una renta adelantada.
Si yo esa renta adelantada hago una trampa y digo, voy a usar la fórmula de la vencida, ¿cuándo actualizaba? Actualizaba todos los términos un periodo antes que el primero. Es decir, si yo para esta renta adelantada uso la fórmula de la vencida, en realidad estoy actualizando todos los términos al momento -1, un momento antes que el primer pago. ¿Sí? Ahora, eso no es lo que quiero si la renta es adelantada. Si la renta es adelantada, quiero evaluar cuándo inicia. ¿Y cuándo inicia? En el momento 0. Entonces, ¿qué hago? La fórmula de la vencida, que está actualizada a todos los términos un periodo antes, la multiplico por 1 más i y tengo el valor que estaba buscando, es decir, evaluar todos los términos al momento 0. Ahí está demostrado digamos, gráficamente lo que dijimos hoy, algebraicamente, que la adelantada es igual a la vencida multiplicada por 1 más i. ¿Sí? Ahí se entiende por qué, cómo se vincula la adelantada con la vencida y por qué no está mal multiplicar la vencida por 1 más i para obtener la adelantada. Esto es importante, este análisis y esta deducción, porque esto se va a dar en todas las rentas. En todas las rentas, gracias a Dios, no necesito aprenderme la fórmula de la adelantada y de la vencida. Con que sepa la de la vencida o entienda cómo se hace la de la vencida, siempre voy a saber que la renta adelantada es igual a la vencida por 1 más i. Porque hago esa trampa en cualquier renta, sea sincrónica, sea variable, ¿sí? Sea variable geométrica, aritmética, sea perpetua. O sea, hago esa trampa, siempre puedo hacer esa trampa. Trabajo con la vencida, ¿qué me pasó si trabajé con la vencida? Actualicé por un periodo antes, lo corrijo rápido, multiplicando todo por 1 más i. ¿Sí? Bien. Vamos a otro análisis que permite vincular la vencida con la adelantada. Vamos acá, que acá sí ya esto no habíamos llegado a verlo hoy cuando se cortó. Bien, ahí tenemos el valor actual de una renta adelantada en función de la vencida, dijimos. La adelantada es igual a la vencida por 1 más i. ¿Sí? ¿A qué es igual la amortización vencida? A 1 menos b a la n sobre i, por 1 más i. ¿Sí? ¿Qué hago? Fíjense si acá, en esa expresión, yo lo que hago es el 1 más i que está multiplicando acá, 1 más i, hago distributiva, propiedad distributiva. 1 más i por 1 y 1 más i por b a la n, ¿sí? Que está restando ahí en el numerador. Hago distributiva en el numerador. ¿Cómo me va a quedar? 1 más i por 1 me queda igual a 1 más i, y menos b a la n por 1 más i me queda menos b a la n menos 1, porque es un factor de actualización por n periodos por un factor de capitalización, ¿sí? Entonces el denominador no cambia teniendo la i, y el numerador me queda 1 más i menos b a la n menos 1. Los términos estos que están entre paréntesis, el 1 más i, puedo romper el paréntesis porque en definitiva son sumandos y no afecta nada, y los reordeno. Primero pongo la i y después el 1, ¿sí? Deducción de la forma de la renta inmediata adelantada. Sí, es correcto, digamos, es otra forma de vincularla o deducirla. Vamos a ver una fórmula alternativa de la adelantada. Esta que vimos acá arriba es una de las fórmulas de la adelantada, es la más fácil y la que siempre se acuerdan ustedes, que la adelantada es igual a la vencida multiplicada por 1 más i. De ahí arrancamos. Ahora estamos viendo otra fórmula alternativa que está buena conceptualmente para que entiendan cómo funciona el tema, para que entiendan el tema de las rentas. No es la más usada, pero está buena que la vean. Es una fórmula alternativa, o sea, seguimos dentro de deducción de la fórmula de renta inmediata adelantada. Bien. A ver, reordeno los términos, me queda i más 1 menos b a la n menos 1 sobre i. I sobre i es igual a 1. I sobre i es igual a 1. Lo puse acá, este primer 1. Más 1 menos b a la n menos 1 sobre i, me queda como otro término sumando. 1 menos b a la n menos 1 sobre i. ¿Sí? Ahora, fíjense, el 1 menos b a la n menos 1 sobre i tiene la forma de una amortización vencida, una renta vencida constante unitaria temporaria por n menos un término o por n menos un periodo. Fíjense, entonces, ¿qué hice acá? 1 lo puse.
más la amortización vencida por n menos un periodo a tasa I. A sub NI adelantada es igual a 1 más una renta vencida por un periodo menos, ¿sí? Son equivalentes, acá tienen las dos expresiones equivalentes. De esta manera, la adelantada se puede expresar de dos maneras en función de la vencida. Uno más la vencida con un término menos, o la vencida con n términos multiplicados por 1 más i. Son maneras alternativas de deducir la adelantada en función de la vencida. No hay una única manera. ¿Sí? A ver, acá tal vez se pueda ver en la línea de tiempo esta segunda alternativa. Fíjense. A ver. Fíjense acá la línea de tiempo. Si yo, este 1 que está ya en el momento 0, ya está actualizado al momento de evaluación, lo dejo fuera de la evaluación, este 1, este que está acá, ¿sí? Es más, lo voy a marcar así se entiende de qué estoy hablando con un color. Este 1 que está acá, ¿sí? Ya está en el momento 0. Con lo cual, lo voy a dejar ahí en ese momento. Este 1 en la fórmula, ¿dónde está? Está acá. Es este que está acá, ¿sí? Ese ya está actualizado, no lo tomo como como el valor actual de la renta. ¿Sí? Ese 1. Entonces digo, la renta es la vencida que empieza acá, un periodo después de la evaluación, empieza acá la renta, y es vencida porque la quiero evaluar acá, un periodo antes del primer término. Es como decir, la renta adelantada la partí en dos. Por un lado dejé el término que ya está en el momento 0 y por otro lado todos los términos que no están en el momento 0. El primero está en el momento 1. Entonces diría, todos estos términos que no me quedaron marcados en rojo, constituyen una amortización vencida por n menos un término. Entonces, por eso estoy viendo acá que la amortización adelantada por n términos es igual a 1, que es el valor que ya tenía en el momento 0, más la amortización vencida por n menos un término. ¿Sí? Bien, ¿estamos, chicos? ¿Hasta ahí? Alguno ahí estaba viendo que se tildó la página, pero creo que van siguiendo, ¿no? Bien. Esa es otra manera de razonarla, es decir, esta es otra manera de expresar la adelantada en función de la vencida. Conceptualmente, ustedes usan la que quieran, la que les resulte más cómodo, la que les resulte más cómodo de acordarse. Conceptualmente está bueno que sepan las dos, ¿no? Esta, digamos, sería el resumen. Acá, perdón, en esta. Me fui de Filmina. En esta Filmina son las dos formas de expresar la adelantada en esta última expresión en función de la vencida. Como 1, el primer término que ya está en el momento 0, más todos los términos que están a partir del momento 1 hasta el momento n-1 y tratándolos como vencidos. Y la otra alternativa, a sub ni, o sea, una renta vencida por n términos que lo evalúe un periodo antes y después lo soluciono capitalizando por un periodo. ¿Sí? Bien. Bien, esta era la expresión. Vamos a hacer un ejemplo, ¿sí? Que creo justo es un ejercicio, me parece que está en la guía. Dice, calcular el valor actual inmediato de una renta de 1.000 pesos mensuales, ¿sí? Que se percibirán durante los próximos 18 meses. Tasa de evaluación 2,5% mensual. Calcular considerando el cobro de las cuotas al final de cada mes o al inicio de cada mes. Siempre cuando tengo una renta, lo primero es identificar los términos, las variables que intervienen en la renta. Recuerden que tres variables me las dan como dato y una tengo que calcularla, ¿sí?
Acá me dan, acá me dan como dato la cuota mensual, la tasa de interés mensual y el plazo de la operación en meses, ¿sí? La cantidad de cuotas o cantidad de términos de la renta. La incógnita es el valor actual, suponiendo en un caso que las cuotas son por vencido, en otro caso que las cuotas son por adelantado, ¿sí? Ahí tengo los datos, siempre pongo los datos. La cuota, 1.000 pesos mensuales, N cantidad de unidades de tiempo y términos de la renta, 18 meses, porque son 18 cuotas mensuales, tasa de interés 2,5% mensual, ¿sí? Recuerden que la fórmula de la renta, lo que dijimos, tiene que estar sincronizada a las tres variables. La cuota tiene que tener la unidad de pago, tiene que ser la unidad de tiempo de medición del plazo y también la tasa tiene que tener esa unidad de tiempo para que estén sincronizadas, se llama. Hay casos de rentas asincrónicas y rentas fraccionadas también, que no ocurre esto, pero bueno, después lo vamos a ver más adelante. Vamos a ver, digamos, no con mucha profundidad. Bien, vamos al caso A. A ver, vamos a hacer una cosa. Vamos a hacerlo, yo tenía un Excel acá. Vamos a hacerlo en el Excel. ¿Sí? Bien, este sería el ejercicio 9.1, vencida. ¿Sí? Renta vencida. Te voy a poner los datos que ya tengo. La tasa de interés era el 2,5% mensual, ¿sí? La cuota era de 1.000 pesos, el plazo es de 18 meses, ¿sí? Lo que nos falta determinar es el valor actual, ¿sí? Acá yo debería seguir esto, a ver, vamos a seguirlo. La cuota era de 1.000 pesos, ¿sí? Y serían en definitiva 18 cuotas. Ahí está, lo voy a achicar así se ve mejor. Sería un símil línea de tiempo, ¿sí? Al final de cada periodo, fíjense, está porque es por vencida, al final de cada periodo está la cuota de 1.000 que pago hasta el final del momento 18 que pagué la última cuota de 1.000, hasta acá, ¿sí? Son 18 cuotas de 1.000 pesos al final de cada uno de los periodos, ¿sí? A ver, si yo quisiera actualizar cada cuota, tendría que ir haciendo, bueno, acá tomando los datos del otro ejercicio que había simulado, 2,5 elevado a la menos 1, el primer factor de actualización, ¿sí? 1,025 elevado a la menos 2 y así sucesivamente, ¿sí? Ya. Así sucesivamente. Voy a hacer algo más fácil acá para no tener que escribir todo esto. Perdón que... Bien. El valor actual es la incógnita, ¿sí? A ver, si yo pongo el factor de actualización de cada término, este primer término de 1.000 pesos, ¿cómo lo actualizo? ¿Sí? Por 1 más la tasa elevado a la menos 1. Este segundo término, 1 más la tasa elevado a la menos 2. Así voy actualizando término a término. Voy a poner acá el factor de actualización. Lo voy a poner acá. Factor de actualización, interés compuesto, ¿no? Que sería potencia, 1 más la tasa, 1 más la tasa, elevado a la menos el plazo. Ahí estoy actualizando la primera cuota, ¿sí? La voy a dejar fijo. Este es el factor de actualización que tengo que actualizar la primera cuota. Y así voy a usar todos los 18 factores de actualización de cada una de las 18 cuotas, ¿sí? Multiplico valor actual de cada cuota,
cada cuota, ¿sí? El valor actual de cada cuota, que es la cuota que en el momento de pago por el factor de actualización. Acá me va a dar la primera cuota actualizada, la segunda cuota actualizada es 951,80, así sucesivamente. La última cuota actualizada es 641,20. ¿Sí? El valor actual es la sumatoria, voy a poner acá, la sumatoria de las cuotas actualizadas, ¿sí? Sumo todo, y esto me va a dar 14.353,36, ¿sí? Le voy a poner formato numérico así. 14.353,36. El valor actual de las 18 cuotas vencidas de 1.000 pesos es 14.353,36. ¿Sí? Si lo hago en términos de la renta que vimos recién, tengo que llegar a lo mismo, de una manera más simple. De hecho, lo voy a hacer acá. Voy a usar esta misma expresión. La cuota de la renta era de 1.000 pesos, ¿sí? A su BNI, el plazo era de 18 periodos y la tasa del 2,5%, ¿sí? Eso es el valor actual de la renta vencida. Cuotas de 1.000 pesos cada una, 18 términos, la tasa del 2,5%, ¿sí? Desagrego, esto es 18, acá la tasa es del 2,5, ¿sí? Y lo mismo acá, y ya calculo, elevado a la menos 18, 1 menos 1,025 elevado a la 18 dividido la tasa de interés. Esa era la expresión para calcular la renta, la amortización vencida, ¿sí? Ahí está. Calculo ese término, lo voy a hacer acá, lo voy a hacer con la fórmula de renta ahora, esto mismo, pero no actualizando cuota a cuota, sino voy a confiar que la fórmula de renta llegue al mismo resultado y vamos a ver, o sea, tiene que ser así. Mides la cuota por 1 menos, estoy haciendo el numerador, de la amortización vencida, potencia 1,025 elevado a la menos 18, hasta ahí tengo la cuota por el numerador de ese cociente dividido la tasa de interés, 2,5%, ¿sí? Y cierro paréntesis, algo mal hice, esto hice mal, o sea, acá me faltó cerrar un paréntesis antes y ahí, porque si no estaba dividiendo la tasa de interés solamente al factor de actualización. Ahí debería estar, ahí, perfecto. ¿Sí? Fíjense, usé la fórmula de la renta y obviamente la renta, en el fondo, esta fórmula que tiene, actualizar cada cuota por separado y llegamos a una fórmula más simple que surgió de considerar la sumatoria de las cuotas que constituían una renta variable en progresión geométrica decreciente, ¿sí? Fíjense, fíjense el cociente entre cuota y cuota. Lo hago acá. ¿Cuánto da? Tomo la cuota que sigue sobre la anterior, cociente entre cuota y cuota. Ahí voy viendo que esto es una renta variable en progresión geométrica decreciente. ¿Sí? ¿A qué era igual esa razón de decrecimiento? ¿A qué era igual? Tenía que ser igual al factor de actualización. B, era igual al factor de actualización, o lo que era lo mismo, 1 sobre 1 más I. Si yo hago eso, 1 sobre 1,025 me da 0,9756, ¿sí? Si agrego otro decimal. O sea, ahí lo que estoy demostrando, lo que tuve hoy como premisa para llegar a esta fórmula, a deducir esta fórmula, yo dije, esto es una sucesión de términos, variables, en progresión geométrica decreciente, donde la razón de decrecimiento es el factor de actualización. Bueno, ahí lo estoy viendo con un caso concreto, con un ejemplo en particular. Hay una pregunta de Cintia, dice,
¿Por qué n está en negativo si la fórmula que está en el módulo de rentas es positiva? Bueno, a ver, depende sobre qué. Fíjate, perdón, acá, si estoy trabajando con factor de actualización B, es un factor de actualización, esto es exponente positivo. Si trabajo con factor de capitalización, como estoy actualizando, tiene la estructura de un factor de capitalización 1 más i con tasa vencida, esto va a la menos n, ¿sí? Porque en definitiva, el factor de actualización B es igual a 1 más i a la menos n, ¿sí? O 1 más i en este caso a la menos 1. A ver, no sé si responde la pregunta de Cintia. Fórmula está bien, 1 más i elevado a la n menos 1 sobre 1 más i elevado a la n. Perfecto, bien. Bien, estamos. Hasta ahí calculamos el valor actual de la vencida, ¿sí? Ahora vamos a hacer el valor actual de la adelantada que nos pide el 9,2. Voy a copiar todo así, digamos, ganamos algo de tiempo. Esto va a ser, no, 9, en realidad es también 9,1 inciso B más que 9,2, adelantada. Misma renta, pero ahora adelantada. ¿Qué cambia esto? Todos los términos están desplazados un periodo antes, ¿sí? Acá. Y el último término está al inicio del momento 18 o final del 17, ¿sí? ¿Eso se ve? Todos los términos están al inicio de cada periodo. El primer término está al inicio del periodo 1, es decir, en el momento 0. Hago lo mismo, voy con los dos métodos, ¿sí? Factor de actualización. El último no lleva factor de actualización porque no hay términos en realidad, ¿sí? El primer término que ya está en el momento 0, por b a la 1, perdón, por b a la 0, que es igual a 1, el primer término, bueno, me quedaron desfasados, es 1000 por 1, ya está actualizado, ya está en plata del momento 1, del momento 0, entonces me va a dar 1000, lo mismo, ¿sí? Lo voy a borrar así no confunde. Sumo todo, los 18 términos, y ahora ¿cómo me va a dar el valor actual? ¿Mayor, igual o menor que en el caso de si las cuotas fueran por vencido? Acá estoy haciendo también 18 cuotas de 1000 pesos, pero en vez de ser por vencido al final de cada periodo, son adelantadas. ¿Cómo me va a dar el valor actual? ¿Mayor, menor o igual? Mayor responde la mayoría y está bien. ¿Por qué van a ser mayor? Porque todos los términos se actualizan por un periodo menos. ¿Sí? Fíjense, me da 14, 7, 12 con 20. Es correcto, todos los términos se actualizan por un periodo menos, se actualizan menos. ¿Sí? Y en definitiva, ¿cuál va a ser la diferencia? Sería la vencida, que la calculé acá, 14, 3, 53 con 36. Esta era la amortización vencida. ¿Cómo calculaba la adelantada? La vencida, que es esa, por 1 más i, por 1 por 1,025. Fíjense que me dio 14, 7, 12. Usé ese artilugio de decir, para calcular la adelantada, tomo el valor de la vencida, que es menor, y lo capitalizo por un periodo. ¿Por qué hice eso? Porque todos los términos adelantados se actualizan por un periodo menos. Si usé la lógica de las vencidas, lo actualicé por un periodo más, corrijo capitalizando por un periodo, ¿sí? En términos de fórmula, sería la vencida, acá lo voy a poner, la vencida capitalizada por un periodo, 1 más i, ¿sí? Y en este caso, 1 más i, en este caso sería 1,025, 1,025. Ya le doy valores concretos. Cuando resuelvo me va a dar los 14, 7, 12 con 20, ¿sí?
Estamos. ¿Qué fue lo que hice recién? Tomé el cálculo de la vencida y multipliqué por 1,0125. Otra fórmula podría haber sido usar esta lógica. A ver, lo vamos a hacer acá abajo. La lógica. Recuerdan que podía decir lo siguiente. Vamos a hacer así. Que es usar la fórmula alternativa, que no es tan tradicional. Decir, voy a calcular la adelantada en función de la vencida. ¿Y eso a qué es igual? A 1 más una vencida por un término menos. Es otra fórmula alternativa, porque el primer término que ya está en momento cero, lo vío de tratarlo como una amortización y los demás los trato como una amortización vencida. O sea, el valor actual de una renta adelantada es igual, la otra fórmula alternativa es igual a 1 más la amortización vencida por un periodo menos. ¿Sí? Resuelvo, vamos a ver si realmente da eso. Trabajo con la misma lógica. Ya le doy forma particular. Sería 1 más, 1 menos, ya voy a trabajar con factor de actualización, con factor de capitalización en vez de que factor de actualización y le doy valores concretos, 1,025 elevado a la menos 17 sobre 0,025, ¿sí? Vamos a resolver eso, ustedes lo pueden resolver en calculadora, a ver si llegamos a lo mismo, al mismo valor actual, lo voy a poner acá abajo. Acá abajo. Corro y aplicamos la fórmula, la cuota de 1000 por 1 más, ¿sí? Y hasta ahí puse la cuota, 1000 por 1 más. Ahora hago todo esto. 1 menos potencia 1,025 elevado a la menos 17. Cierro la potencia, cierro el numerador, dividido la tasa de interés 2,5%. Cierro esto y cierro el paréntesis del 1. Me da 14,712,20 con la fórmula alternativa, ¿sí? Fíjense, a ver, ¿qué quiero demostrar? Cualquiera de las dos fórmulas para calcular la adelantada en función de la vencida es válida, ¿no? En general, la que más se usa es acordarse de la vencida y multiplicar por 1 más i. Esa es la más simple, ¿sí? Porque eso pasa en todas las rentas. Bien, ¿estamos hasta acá, chicos? ¿Alguna duda? Bien. Vamos a avanzar. Bueno, era un ejemplo. Acá está desarrollado el ejemplo. Creo que en la Filmina la subí ahora y ya está corregido. Había un error acá, faltaba un número en la resolución, pero ya está corregido. Con cualquiera de las dos fórmulas alternativas está solucionado. Bien. Bien. Vamos al caso. Bueno, este es lo que vimos hoy, cómo se vincula la adelantada con la vencida, por qué ese 1 más i multiplica la vencida para calcular la adelantada. Esto ya lo desarrollamos. Bien, vamos a otro tipo de renta que... ¿se acuerdan que cuando dijimos en clasificaciones de renta, hoy cuando empezamos dijimos, hay 4 tipos de renta según la época de evaluación, ¿sí? Cuando la época de inicio coincidía, y esto es independiente de que las cuotas sean vencidas o adelantadas, ¿sí? Hasta ahora vimos la renta inmediata, que la época de evaluación coincidían con la época de inicio, es decir, empezaba en el momento cero y se evaluaba en el momento cero. Esas eran las rentas inmediatas. Independientemente de que la renta empieza en el momento cero, si es vencida, el primer pago es en el momento 1, y si es anticipada, es al inicio, adelantada, perdón, es al inicio del momento 1, acá.
pero siempre era renta inmediata. Empezaba y se evaluaba en el momento cero. Ahora estamos ante un caso de una renta diferida. Lo que es diferida es la época de inicio con respecto a la época de evaluación. A ver si acá está puesto. Voy a hacerlo acá. Siempre está bueno poner y en esto no está aclarado. A ver, vamos a hacer acá. Voy a insertar. Esto es la época de inicio de la renta, época de inicio. Esa es la época de inicio que está ahí con rojo, ¿sí? Y la época de evaluación hasta ahora coincidían, perdón, y la época de evaluación es acá. Sería, se evalúa M periodos antes de que inicie. Esto es la época de evaluación. ¿Sí? Que lo voy a poner con azul ahí, así se identifica. Fíjense, lo que está diferida, por eso renta diferida, es la época de inicio, está más diferida que la época de evaluación. ¿Sí? Esto se da en los préstamos por ahí que tienen un plazo de gracia, inicia el pago de la cuota posteriormente a el momento de otorgamiento. Hay un periodo de gracia, llamémosle. Este sería un caso de renta diferida. Había una pregunta, ¿no? Perdón. En adelantada, el plazo queda igual a 17 por el factor de capitalización que multiplica. A ver, no entendí la pregunta. En adelantada, el plazo queda igual a ver, vamos acá. Acá, fíjense, hay dos fórmulas alternativas para calcular, que ahí están las dos, para calcular la renta adelantada en función de la vencida. Una es trabajar como con la fórmula de la renta vencida por 18 términos y después capitalizar lo que obtengo por 1 más I. Esa es una alternativa, que es la que usé acá arriba. ¿Sí? Y la otra fórmula es decir, trabajo con el 1 que ya está en el momento cero lo dejo aparte, suma. Y después trabajo con una renta vencida de 17 términos. ¿Sí? Por eso elevado a la menos 17 acá. Porque no actualizo el primer término que ya está en el momento cero. Por eso actualizo a la menos 17. Digamos, ahí estoy considerando una renta que tiene los 17 términos subsiguientes, que empieza el primero al final del 1 o inicio del 2. ¿Sí? Estamos, bueno, ahora sí, vamos con la renta diferida. La época de inicio es el momento cero, ¿sí? Y la época de evaluación es M periodo antes. Ahora, a ver, vimos según la época de evaluación 4 categorías: inmediata, diferida, anticipada y valor final. 4 categorías. Esas 4 categorías se mezclan con el periodo de pago de la cuota. Es decir, las cuotas pueden seguir siendo vencidas o adelantadas. Entonces tenemos 8 categorías: la inmediata vencida y adelantada, la diferida vencida y adelantada, la anticipada vencida y adelantada y el valor final vencido y adelantado. No es problema eso, porque en realidad, con que sepa 4, las fórmulas de las vencidas, yo sé que la adelantada es igual a la vencida por 1 más I, así que no es gran problema. ¿Sí? Bien, a ver, es bastante fácil de deducir esto. Fíjense, ¿cómo podría deducirlo? La forma más fácil de interpretarlo. Si yo evalúo, esto es una sucesión de pagos vencidos, el primero empieza, digamos, el primer pago se paga al final del primer periodo, por eso me doy cuenta que es vencida, la época inicia en el periodo 0 y el primer pago ¿a dónde está? Un periodo después, ¿sí? Al final del primer periodo. El último pago ¿a dónde está? Al final del periodo N. Entonces me doy cuenta que esto es vencida, la época de inicio en el momento 0. ¿Cuándo quiero evaluar? M periodos antes. ¿Sí? La quiero evaluar 6 meses antes de que inicie, supónganse. Bien,
Si yo la evalúo en la época de inicio, ¿qué tengo? Tengo la renta inmediata, la que vi recién, la inmediata vencida, A sub NI. Si la quiero evaluar M periodos antes, ¿qué tengo que hacer? La inmediata vencida actualizada por B a la M, se soluciona fácil. O sea, la diferida que es igual a la renta inmediata actualizada por M periodos. Fíjense, la inmediata A sub NI por B a la M. ¿Se entiende eso, chicos? El periodo de diferimiento lo simbolizábamos con M, es el periodo de diferimiento, barra A sub NI. Eso indicaba que está diferida la época de inicio en M periodos. Bien, se evalúa M periodos antes. ¿Cómo se soluciona? La inmediata se multiplica por un factor de actualización por M periodos. Siempre a la misma tasa, la tasa I. No obstante lo cual, podríamos con la misma lógica de deducción de la que usamos para la inmediata, podemos deducir la diferida. Fíjense, cada uno de los términos tenemos que actualizarlos por B a la 1, el primer término, más M. El segundo término por B a la 2 más M. Fíjense eso donde lo ven, acá en la línea de tiempo. Este primer término lo tenemos que actualizar a la época de evaluación. ¿Por qué lo actualizamos? Por un periodo más M periodos más. El segundo término, que está en el momento 2. ¿Por cuándo lo actualizamos? Por 2 periodos hasta el momento 0, más M periodos más. Fíjense, acá está el primer término, B a la M más 1, el segundo término, B a la M más 2, y así sucesivamente. Entonces, con esa lógica, ustedes se darán cuenta que no es difícil la actualización. El último término lo actualizamos por B a la M más N. ¿Qué tenemos que hacer? Sacar factor común B a la M, que está como exponente de todas las potencias, lo puedo sacar como factor común. En el paréntesis me queda B a la 1 más B a la 2 más B a la 3 más B a la N, en decir que lo que tengo en el paréntesis es la amortización vencida inmediata por B a la M. Es lo mismo que vi gráficamente, ¿sí? Ahí puedo ver que algebraicamente, y es bastante simple, es coherente con la deducción algebraica que vi recién, ¿sí? ¿Estamos hasta ahí? Y ahí sí hablo de una renta diferida vencida. ¿A qué es igual la diferida vencida? A la inmediata vencida por B a la M. Ahora, si hablo de una diferida adelantada, ¿cómo sería la fórmula? Y ya puedo, digamos, intuir que es bastante simple. Bastante simple, la diferida adelantada. B a la M por la vencida por 1 más I, porque trabajo con la inmediata adelantada, que era igual a la vencida por 1 más I, y vuelvo a actualizar por M periodos, ¿sí? ¿Estamos, chicos? ¿Hasta ahí? No tiene grandes complicaciones, creo. En definitiva, es mover los términos M periodos antes, ¿sí? Y todo se actualiza, cada uno de los términos, por B a la M. Esa tiene esa actualización adicional que lo puedo hacer término por término, o una vez que actualicé como si fuese una inmediata, actualizo todo junto, ¿sí? Es fácil, hasta intuitiva de deducir la fórmula. ¿En M qué va? M va el periodo de diferimento. A ver, supónganse, vamos a poner un ejemplo concreto porque por ahí sí se vuelve, si no, muy abstracto. Vamos acá a un ejemplo concreto. Vamos a suponer que a mí me dan un préstamo hoy, ¿sí? Un préstamo hoy. Que a devolver en 12 cuotas mensuales de $1, para usar este mismo ejemplo. N es 12, son 12 cuotas mensuales de $1. Y me dan un plazo de gracia para empezar a pagar. La primera cuota empieza a pagar y de manera vencida dentro de 6 meses, ¿sí? Entonces, M, ¿qué es? Es el periodo de diferimiento. Me dan 6 meses de gracia y empieza a operar el préstamo dentro de 6 meses y el primer pago se hace dentro de 7 meses porque se hace de manera vencida, ¿sí? La plata me la dan hoy. Esto es una renta diferida, ¿sí? O sea, M va a depender del periodo de diferimiento. Yo en el ejemplo que le estoy dando dije, se difiere 6 meses el inicio de la renta, pero se puede diferir 12 meses, se puede diferir 10 meses, se puede diferir 3 años.
Ahora Argentina está pidiendo un periodo de gracia para el pago de su deuda de 3 años. Eso es un diferimento, ¿sí? M sería igual a 3. N es el plazo. N, no confundir, si está bien lo que preguntan, porque se suelen confundir, no confundir M con N. N es el plazo de la renta, cantidad de términos, cantidad de cuotas medidas en unidades de tiempo en que se paga cada cuota. N es 12, son 12 cuotas mensuales, ¿sí? Acá empieza 1 y empieza 12. M tiene que ver con cuándo empieza, no cuántos términos. M tiene que ver cuándo empieza. ¿Qué periodo de gracia o de diferimiento tiene el empezar la renta? ¿Sí? M tiene que ver con un periodo de diferimiento. No es lo mismo, no confundir N, que es cantidad de términos de la renta, con M, que es diferimento. ¿Sí? Bien. Ahora vamos a seguir trabajando con esto y van a tener algún ejercicio. Perdón, vamos a hacer un ejemplo acá. Sobre el mismo ejemplo. Con este ejemplo. Voy a usar este mismo ejemplo de 18 vencida. Así se ve 9.1 sería diferida vencida. Estoy suponiendo, porque en realidad no es lo que me pedía el enunciado, no me pidió nunca una renta diferida. Pero vamos a poner un supuesto simple. Vamos a suponer que esta misma renta de 18 términos, le voy a agregar acá el dato, ¿sí? 18 términos de cuotas mensuales de 1.000, 18 cuotas mensuales de 1.000 pesos. Ahora es diferida por, vamos a poner 4 meses, ¿sí? 4 meses. ¿Qué significa? La renta empieza a operar 4 meses después de la época en que la quiero evaluar. Entonces acá voy, el periodo -1, -2, ¿sí? -3, -4, ¿sí? La época de evaluación es esta, la quiero evaluar al momento -4. ¿Sí? Acá tengo que evaluar la sucesión de términos. ¿Cómo hago? La renta inmediata vencida, que es esta, la actualizo por potencia 1 más la tasa del 2,5, la actualizo por 4 periodos. ¿Qué es el periodo de diferimento? En definitiva, el exponente de ese factor de actualización es el periodo de diferimento, ¿sí? Me da 13.003,44. Obviamente me tiene que dar menos porque actualicé por más periodos, ¿sí? Fíjense, si quisiera directamente, acá lo podría hacer igual, por potencia 1,025 elevado a la -4. ¿Sí? Ahí me da 13.003. Y si quisiera directamente actualizar, acá, actualizar cada término al momento -4, yo debería hacer -1, -4 más, que es el periodo de diferimiento, o -4, directamente ya lo dejo fijo. Fíjense. Ahí estoy haciendo el factor de actualización no al momento 0, al momento -4. Sumo todos los términos, esto ya lo saco porque ya lo estoy haciendo directamente. Sumo todos los términos y me da la sumatoria de todos los términos, de cada uno de los 18 términos de 1.000 pesos vencidos que empiezan a operar a partir del momento 0, pero de manera vencida. Actualizado al momento -4, fíjense el factor de actualización. ¿Esto qué es, en definitiva? 1 más la tasa elevado a la -5. -1, -4, ¿no? Y ahí estoy actualizando cada uno de los términos al momento -4, los sumo todos, que fue lo que hice recién, me da 13.003,44. ¿Sí? O acá que usé la fórmula que vi recién. ¿Se entiende? Bien. Vamos ahora
a otra renta. Bueno, perdón, eso es la diferida vencida. Si fuera diferida adelantada, trabajo con la fórmula de la vencida y multiplico por 1 más i. Siempre voy a hacer eso. Vamos a la fórmula del valor final, que es otro tipo de renta. El valor final, ¿qué implica? Inicia en el momento 0, acá inicia la renta, esta es la época de inicio, el momento 0, pero ¿a dónde voy a evaluar? Al final, ¿sí? Valúo todos los términos al final, al momento n. Habitualmente no, se evalúa acá en el momento 0, ¿por qué? Porque uno piensa, la contraprestación, la prestación me la dan en el momento 0, me dan el préstamo hoy y a partir de hoy pago cuotas vencidas de C pesos. Eso es lo que opera habitualmente cuando estamos del lado desde el préstamo. Ahora piénsenlo al revés. Es una inversión, una capitalización. Todos los meses en un círculo de ahorro, no sé, para sacar un auto, pago cuotas de 3.000 pesos y no me dieron nada hoy. Me van a dar dentro de N periodo una vez que pague 36 cuotas de 3.000 o 5.000 pesos, lo que sea. Entonces ahí lo que conviene es evaluar todos los términos al final. Es lo que se llama valor final o imposición, también se conoce. Valor final o imposición. Acá la lógica es al revés. En vez de actualizar cada una de las cuotas unitarias al momento 0, llevo cada una de las cuotas unitarias al momento de evaluación, que es el momento n, acá. ¿Sí? Y esto se llama valor final, imposición, y de nuevo, es constante, las cuotas son constantes, son unitarias, temporaria por n periodos, periódica, cierta, sincrónica y a interés compuesto, ¿sí? Fíjense, el primer, o vamos de adelante para atrás, ¿sí? El último término, que está en el momento n, ¿por cuánto lo capitalizo? Por 1 más i elevado a la 0, por 1, porque ya está en el momento n. En realidad, si no hago nada, si lo dejo ahí ese 1, ya está bien. Pero bueno, matemáticamente me conviene para seguir una línea digamos, de deducción, me conviene hacerlo por 1 más i elevado a la 0, que es 1 en definitiva. El anteúltimo término, que está en el momento n-1, este 1, lo capitalizo por 1 más i a la 1. ¿Sí? El otro, el anterior, el que está en el momento n-2, lo capitalizo por 1 más i elevado a la 2, ¿sí? Y así sucesivamente. El primer término lo voy a capitalizar, este 1, que es el primer término de la imposición, lo voy a capitalizar por 1 más i elevado a la n-1. El segundo término lo voy a capitalizar por 1 más i elevado a la n-2. Y así sucesivamente, ¿sí? Eso va a ser igual a la imposición vencida se simboliza con una S cursiva. La imposición, una S. Así como la amortización era una A y vencida era una A cursiva, la imposición se simboliza con una S cursiva. ¿Sí? ¿Hay una pregunta? Perfecto, sí. Esto es una imposición o valor final que inicia en el momento 0 y termina en el momento n. Inicia en el momento 0, termina en el momento n. Como es vencida, la primer cuota que empezó en el momento 0 se paga al final de cada momento. Final del momento 1 y la última cuota final del momento n. Si fuera adelantada, este valor final también empezaría en el momento 0 y terminaría en el momento n. Pero si las cuotas fueran de pago adelantado, estarían todas las cuotas desplazadas en el momento de pago un periodo antes, ¿sí? Esta primera cuota estaría en el momento 0, la segunda cuota en el momento 1 y la última cuota estaría en el momento n-1, ¿sí? Sí, la época de inicio siempre es el momento 0. Lo único que te cambia es cuándo pago la primer cuota. Si al inicio del momento 0 la pago, quiere decir que la renta es adelantada. Si la pago al final del primer momento, en el momento 1, quiere decir que la renta es vencida o la imposición. ¿Sí? Una cosa es la época de inicio y otra cosa distinta es la época en que pago la cuota y el momento. ¿Sí? Bien, entonces estamos ante una imposición vencida, evaluado todo al momento n. Vamos a verlo algebraicamente esto. Tomando los factores de capitalización que llevé al momento n, fíjense estos. 1 por 1 más i a la 0, más 1 por 1 más i a la 1, más 1 por i a la 2, más 1 por i a la 3, hasta 1 más i a la n-1. Tengo que sumar todos esos factores de capitalización para conformar la imposición vencida, o la serie de términos valuados en el último periodo. ¿Sí?
Fíjense, la imposición vencida es la sumatoria de los factores de capitalización desde t igual 0 hasta n-1, que es lo que hice recién, y fíjense cómo lo desagrego, ese es signo de sumatoria. 1 más i elevado a la 0, el último término que actualicé por 0 periodos, el anteúltimo término que actualicé por un periodo, y así sucesivamente. Acá en la última actualización tengo el primer término que capitalicé, perdón, dije actualicé, creo que me confundí, el primer término que capitalicé por n-1 periodo, ¿sí? Bien. Esa sucesión de factores de capitalización que suman constituye también una serie de términos que suman variables en progresión geométrica crecientes en este caso, donde el factor de crecimiento es 1 más i, es el factor de capitalización. Es decir, el segundo término es igual al primero, pero multiplicado por 1 más i. El tercer término es igual al segundo, pero multiplicado por 1 más i. El último término es igual al anteúltimo, pero multiplicado por 1 más i. ¿Sí? Esto constituye una renta variable en progresión geométrica, o una sucesión de términos, me equivoqué, no es una renta, es una sucesión de términos variables en progresión geométrica donde la razón de variación es 1 más i, es el factor de capitalización. De nuevo, acá, ¿se acuerdan que para sumar una sucesión de términos variables en progresión geométrica decreciente era el primer término por 1 menos q a la n sobre 1 menos q? Eso es cuando la sucesión de términos es decreciente. Cuando es creciente, cambia un poquito la estructura, es el primer término por q a la n menos 1 sobre q menos 1. De cualquier manera, como los signos se compensan, podría usar la otra expresión y me van a quedar numerador y denominador con signo negativo y se soluciona el tema igual. Bien. Primer término es 1 más i a la 0, que es igual a 1, o sea, a es igual a 1, o es igual a 1 más i a la 0, que es 1. N es el número de términos. ¿Cuántos términos tiene esta sucesión, esta serie? ¿Cuántos términos suman, digamos? Lo mismo pregunté hoy para el caso de la adelantada, creo. N términos. Perfecto. N términos. ¿Por qué N términos? Porque el primer término está elevado a la 0, este es el primero, el segundo a la 1, el último, que está a la n-1, es el término n, ¿sí? De hecho, eran n cuotas de un peso, n cuotas que pagaban la imposición. O sea, el número de términos es n. Q es la razón de variación. En este caso, la razón de variación no es el factor de actualización, es el factor de capitalización. Es 1 más i la razón de variación. En función de esto, armo la fórmula para calcular de manera simplificada el valor final de esta imposición y me va a quedar, primer término, 1. Q a la n es igual, Q era igual a 1 más i elevado a la n menos 1, sobre 1 más i menos 1. ¿Sí? En el denominador, este 1 se rompe el paréntesis porque no tiene sentido, digamos, son sumandos. Este 1 que suma con este que renta se simplifican, en el denominador me queda la tasa de interés solamente. Y ahí tengo la fórmula de la imposición vencida, que es igual a 1 más i elevado a la n menos 1 sobre i. ¿Sí? Fórmula bastante parecida que la amortización vencida, pero con una pequeña diferencia en el numerador, ¿no? Bien. Para una imposición de ese pesos, esto era para una imposición unitaria, ¿sí? Una imposición de un peso, que fue como la deducimos. Ahora, si la imposición fuera de ese peso, en vez de hacer imposiciones, depósitos de un peso, hago depósitos de 500 pesos, se simplifica trabajando con la misma fórmula y multiplicando por los C pesos que deposito, ¿sí? La imposición, el valor final lo simbolizo con A sub NI, en vez de B, que era el valor actual, acá uso A, que es el valor final, y el valor final es igual a la cuota constante que deposito por la imposición vencida unitaria, S sub NI. ¿Sí? Desagrego la imposición vencida unitaria por la cuota, la desagregación va a ser igual a 1 más i elevado a la n menos 1 sobre i. ¿Sí? ¿Estamos hasta ahí? Lo mismo que hicimos hoy para amortización vencida, para valor actual. A partir de esta igualdad, las incógnitas pueden ser cualquiera de los 4 términos. Puede ser el valor final, uso esta fórmula. ¿Sí? Mi incógnita es cuánta plata junto al final de los n periodos.
después de hacer imposiciones de cuotas de 500 pesos a tasa del 5%, mi incógnita es el valor final. Ahora, también podría ocurrir que la incógnita sea la cuota, me digan, quiero juntar dentro de 18 meses, quiero juntar 30.000 pesos, me reconocen una tasa de interés mensual del 5%, son 18 cuotas que voy a depositar, ¿cuál es el valor de la cuota que tengo que depositar? ¿Sí? Entonces, la incógnita ahí sería la cuota. También podría ocurrir que la incógnita sea el plazo, ¿sí? Despejo el plazo. Y si la incógnita es la tasa de interés, que también puede ocurrir, lo mismo que en la amortización vencida. No se puede despejar algebraicamente la tasa de interés para calcularla como incógnita, ¿sí? Entonces ahí, lo mismo que me pasaba en amortización vencida, hay métodos simplificados, o interacción, o computadora, o la fórmula de Bailey, que es la que vamos a usar. En el valor final, ahora vamos a ver cómo se calculan los intereses. En definitiva, a ver, simple. ¿Cómo se calcularían los intereses en el valor final? Eso nos vamos a meter un poquito más cuando veamos amortizaciones de préstamo, que son casos particulares de renta, pero acá se puede deducir bastante fácil cómo se calculan los intereses. El valor final acumulado, que es a su BNI, menos las N cuotas de C pesos, esos son los intereses. N cuotas de C pesos es lo que deposito. A ver, para hacerlo simple. Si yo deposito 10 cuotas de 1.000 pesos, 10 cuotas mensuales de 1.000 pesos cada una, ¿sí? 10 cuotas de 1.000 pesos cada uno. Deposité 10.000 pesos, pero como eso es una imposición que me reconoce interés, dentro de 10 meses no voy a tener 10.000 pesos, voy a tener 10.000 pesos más los intereses. Esto voy a tener a su BNI, que va a ser más de 10.000. Depende de qué tasa me reconozcan, será 11.000, 12.000, 15.000. A su BNI menos la cuota por N cuotas, eso va a ser los intereses, ¿sí? Después vamos a ver algún ejercicio para ver cómo se calculan. De hecho, en la guía hay, ¿sí? Aunque no nos vamos a meter en el caso de la renta e imposiciones, perfecto. A su BNI por cuota por N. Así sería el cálculo de los intereses en la imposición, ¿sí? En la imposición. En la amortización es distinta. De cualquier manera, les decía, en renta no nos vamos a meter tantos con cómo se devenga, cómo se calcula, cuánto se amortiza de interés. Eso lo vamos a ver más en amortización de préstamo. ¿Sí? Bien, ahí Damián perfecto acota esa aclaración. Bien, de nuevo, incógnita puede ser cualquiera, si la incógnita es la cuota, pasa la imposición con signo cambiado, es el inverso de la imposición por A sub NI para calcular la cuota. ¿Sí? Si la incógnita es la tasa de interés, de nuevo, no se puede despejar algebraicamente, vamos a algún método de cálculo aproximado, Bailey, Hardy o Sturgo, o PC o interacción, ¿sí? O aproximaciones sucesivas también. Y si la incógnita es el plazo, despejan n acá, que también lo que tienen que hacer es aplicar logaritmos, pasan la cuota dividiendo, pasan la i multiplicando, el 1 sumando y aplican logaritmos para bajar el exponente, que es donde está la incógnita. ¿Sí? Eso se los dejo a ustedes, es bastante simple. Bien. Por último, a ver, el valor final de una imposición adelantada ahora. Lo mismo, imposición, una renta adelantada, empieza en el momento 0, termina en el momento n. ¿Cuándo quiero evaluar todo? Empieza en el momento 0, termina en el momento n. Si es valor final o imposición, lo quiero evaluar en el momento n, cuando termina, no cuando empieza. Eso es una imposición o valor final. Cada uno de los términos están al inicio de cada uno de los periodos y ahora tengo que capitalizar cada término hasta el momento n, ¿sí? Lo llevo al momento n. Fíjense, el último término lo capitalicé por un periodo, por 1 más i elevado a la 1. El anteúltimo será por 1 más i elevado a la 2, y así sucesivamente. El primer término está acá, en el momento 0, al inicio del primer momento, es decir, cuando empieza la renta, lo voy a capitalizar por 1 más i elevado a la n. ¿Sí? Eso es lo que se llama imposición adelantada, o valor final con cuotas adelantadas, ¿sí? Y se simboliza con la letra S de imprenta, con la letra S de imprenta, S sub NI. Bien. Y acá ya les anticipo la solución.
La solución es la misma que vimos para las amortizaciones. Si quiero calcular una imposición adelantada, calculo la imposición vencida y multiplico por 1 más i. Siempre va a ser igual. Para calcular una renta adelantada, calculo la vencida y multiplico por 1 más i. A ver si se llega a ver acá, no sé si, a ver si lo armé como el otro. No, no lo armé, pero lo podemos ver acá. Les consulto. Esta es una imposición adelantada. Si yo uso la fórmula de la vencida, ¿a dónde estoy evaluando todos los términos? Al momento del último pago. Estoy evaluando todo acá, al momento n-1. Si esta imposición, que es adelantada, hago una trampa y la evalúo con la fórmula de la vencida, estoy evaluando todo acá. ¿Sí? Ahí estoy evaluando. Si lo evalué todo ahí y quiero evaluarlo un periodo después, ¿qué hago? Todos esos términos que evalué acá al momento n-1 los multiplico por 1 más i, capitalizo por un periodo y solucioné el tema. La misma solución que encontré para las amortizaciones, las estoy encontrando para las imposiciones. Uso la fórmula de la vencida y multiplico por 1 más i para calcular la adelantada. ¿Sí? ¿Se entiende eso? Es bastante simple, pero bueno, tienen que entender esa lógica. Bien. Fíjense, la sumatoria de los factores de actualización de la renta de la imposición adelantada, el anteúltimo factor era 1 más i a la 1, el último factor era 1 más i a la 1, el anteúltimo 1 más i a la 2, el primero era 1 más i a la n. Una serie de factores de capitalizaciones que ahora el último es 1 más i a la 1. En el caso de la vencida era 1 más i a la 0. ¿Sí? Bien, pregunta por qué lo capitalizo, Ángela. Fíjense, yo lo que digo es, si quiero calcular el valor de una imposición adelantada y no tengo la fórmula, todavía no tengo ninguna fórmula particular porque no deduje, ahora la iba a deducir, pero por ahora no tengo ninguna fórmula. Es evaluar acá. Si es una imposición adelantada, lo tengo que evaluar en el momento, perdón, se me fue, en el momento n. ¿Qué significa evaluar en el momento n? Evaluar un periodo después del último pago. El último pago, como es adelantado, se hace al inicio del último periodo, pero yo quiero evaluar al final del último periodo. Tengo un diferimento de un periodo entre la época en que quiero evaluar y la época que tengo el último pago. Si yo acá hago una trampa y uso la fórmula de la vencida lo que me logra es evaluar todos los términos que tengo antes al momento del último pago, acá. ¿Sí? Esta renta que es adelantada la traté como vencida. Entonces estoy evaluando todo acá. Capitalizo todo por 1 más i y tengo el cálculo del valor final de una adelantada en función de una vencida. ¿Qué es lo que les decía hoy? Siempre se puede calcular una adelantada en función de una vencida multiplicando la vencida por 1 más i. Eso es válido para cualquier renta, incluso las variables, las diferidas, las anticipadas, ¿sí? Bien, vamos con la fórmula. A ver, si quiero ir por el camino un poquito más complejo, como sumatoria de factores de actualización, el último factor de actualización, el anteúltimo, el primer factor de actualización. Esto también constituye una serie de términos variables en progresión, una sucesión de términos variables en progresión geométrica creciente, ¿sí? Lo único que cambia con el otro caso es que el primer término es 1 más i. Uso esta misma fórmula, la de la sumatoria de sucesiones de términos variables en progresión geométrica creciente. Lo único que cambia es que a es igual al primer término y en este caso el primer término es 1 más i. Desagrego primer término 1 más i por Q, que es la razón de variación, que era el factor de capitalización 1 más i elevado a la n menos 1, sobre 1 más i a la menos 1. En el denominador, el 1 que suma con el que resta se simplifica. En definitiva, llegué a demostrar que la imposición adelantada es igual a la imposición vencida, que es esto, que lo voy a marcar con un círculo acá, así se ve bien. Esto es la imposición vencida, ¿sí? Imposición vencida. Eso es la imposición vencida multiplicada por 1 más i, ¿sí? Ángela pregunta, ¿por qué lo elevo
¿A dónde? ¿Por qué lo elevo? ¿Por qué lo elevo a la n-1? ¿A dónde? A ver, acá capaz que te confunde esto. A ver, no sé si Ángela tenés micrófono y querés activarlo por las dudas, por ahí se hace más. Eh, Capaz que te confunde, yo dije lo siguiente. Si evalúo todos los términos estos que están adelantados acá, al momento n-1, n-1 lo estoy tratando como si fuera una renta vencida. Pero no significa que esa renta vencida tenga n-1 términos. Tiene n términos. Porque el último término está en el momento n-1, pero el primero está en el momento 0. Si evalúo acá, en el momento n-1, es una renta vencida con n términos, ¿sí? No es lo mismo. Sí, Claudia, bueno, ahí hay tema de conexión, yo justo hoy comenté, estamos viendo algún otro método para tratar de salir del campus y, ¿cómo es? Y no, y digamos que no se sature, pero bueno, el Zoom tiene otras desventajas. Ah, bien. Ah, bien. Bueno, cuando vea el video, lo verá. Bien, ¿estamos, chicos? ¿Hasta ahí? Ahí está demostrado que la adelantada, la imposición adelantada es igual a la imposición vencida por 1 más i. La misma conclusión que había llegado hoy en el caso de las amortizaciones o valores actuales de la renta inmediata. Te voy a contestar a Claudia, o Damián, si vos podés contestarle a Claudia. Bien. ¿Estamos, chicos, hasta acá? Vamos a compatibilizar el valor final de la renta como hicimos hoy con las amortizaciones, con el valor actual de las inmediatas. Hacemos lo mismo, ¿sí? Porque hay una fórmula alternativa. La imposición adelantada es igual a la imposición vencida por 1 más i, ¿sí? La imposición adelantada es igual a la imposición vencida por 1 más i. Es lo mismo que dije hoy para amortización. La amortización adelantada es igual a la amortización vencida por 1 más i. Desagrego amortización, imposición vencida, 1 más i a la n-1 sobre i, por 1 más i. ¿Sí? ¿Qué hago? Si acá aplico distributiva, 1 más i por 1 más i a la n y 1 más i por 1, fíjense cómo me queda el numerador. 1 más i elevado a la n más 1 menos 1 más i. Este 1 más i multiplica este 1 y me queda menos 1 más i. ¿Sí? Rompo el paréntesis poniéndole signo negativo al 1 y a la i esta. Y a esta segunda i, ¿sí? Estoy marcando ahí. Me queda 1 más i a la n, 1 más i a la n más 1, menos 1 menos i. ¿Sí? Esta i, que está acá con signo menos, multiplicando y dividiendo, se hace menos 1. En definitiva, una fórmula alternativa para calcular la imposición adelantada en función de la vencida sería la imposición vencida por un término más, ¿sí? Menos 1. Menos 1. A ver si, acá está. La imposición adelantada es igual a la imposición vencida de n términos por 1 más i, o la imposición vencida de n más un término menos 1. ¿Qué uno resta justamente el que está de más acá? ¿Sí? Fíjense, se puede ver por ahí mejor en la línea de tiempo acá. Lo vamos a ver. Y yo acá agrego un 1. ¿Sí? Agrego un 1 acá, en el último término. Agrego simbólicamente ese 1 que voy a poner de otro color, ¿sí? Lo vamos a poner de color rojo. Ese 1 lo agregué, ¿sí? ¿Qué hago? Acá tengo una imposición vencida. Si la trato como una imposición vencida, estoy evaluando en el momento que tengo el último término, que es este 1 que puse de más, ficticio. Una imposición vencida de ¿cuántos términos? N más 1, porque el último está en el momento n, pero el primero está en el momento 0. Es una imposición vencida de n más un término. Le resto después este 1, se lo resto,
me queda la imposición adelantada de n términos, que es lo que deduje acá. Esta que tengo acá. Estoy diciendo, la imposición adelantada de n términos es igual a calcular una imposición vencida de n más un término y después restarle 1, que justamente es el último término. Bien. Estamos hasta acá, chicos. Vamos a hacer el ejemplo, el Excel, así vemos valor final. En realidad acá tenía un ejemplo de valor final. Fíjense, vamos a hacerlo así. Bien. Mismo ejemplo que usé hoy para valor actual. ¿Sí? Después voy a colgar este Excel. Dice, un deudor puede pagar cuotas de 100 pesos cada uno. O un inversor sería más que un deudor. Copié, digamos, el otro enunciado, sería un inversor, más correcto. Puede pagar cuotas de 100 pesos cada una, al final de cada uno de los próximos 6 meses. ¿Sí? La tasa de interés es del 5% mensual. Determine, acá sería, también voy a cambiar, determine el monto reunido. Porque lo que dice es, todos los meses, al final de cada mes, deposita 100 pesos. Lo que me está pidiendo en el caso de valor final es una imposición, ¿cuánto junta acá? ¿Cuánta plata junta acá? ¿Sí? Que en realidad le llamamos A sub n también. A sub n. Es decir, ¿cuánta plata juntó acá? ¿Qué tendría que hacer? Cada uno de estos términos, capitalizarlos al momento 6. Esta es la época de evaluación. Esta es la época de evaluación. La época de inicio es esa, ¿sí? En el momento 0. Entonces, a ver, el último término ya está en el momento 6. ¿Qué tengo que hacer? Ya lo tengo acá preparado. Este es el último término, el valor de la cuota 6 ya está en el momento 6. Entonces, este término de 100 pesos lo capitalizo por 1 más la tasa elevado a la 0. Es este, el valor de la cuota 6, ¿sí? Esta. Perdón, se me fue. El valor de la cuota 5, que lo voy a poner con otro color, si quieren este naranja, es esta. Fíjense cómo lo calculo. Los 100 pesos los tengo que capitalizar solamente por un periodo, porque los llevo de fin del 5 al fin del 6, ¿sí? Y así sucesivamente. La cuota 4 capitalizo por 2 periodos, la cuota 3 por 3 periodos, la cuota 2 por 4 periodos, la cuota 1 por 5 periodos. Hasta el final del 1, hasta el final del 6 pasan 5 periodos. Capitalizo cada una de las cuotas de 100 pesos por los periodos que tengo hasta llegar al momento n. Acá está la fórmula, ¿sí? A ver, vamos a hacerla juntos si quieren. Potencia, 100 pesos, que es la cuota, la imposición, 100 pesos por potencia de 1 más la tasa, en este caso elevado a la 5. Bueno, acá lo había preparado ya, elevado a la 5, que es la cantidad de periodos que capitalizo, y así sucesivamente, ¿sí? La última cuota, como está en el momento 6, representa 100 pesos. Fíjense ¿qué podemos analizar de esto? Esto es una sumatoria de operaciones simples. Es como decir, deposito 100 pesos al final del momento 1, ¿cuánto tengo al final del momento 6? Tengo 127 pesos. Eso es una operación simple en sí. Después deposito 100 pesos al final del momento 2. Esto. ¿Cuánto tengo al final del momento 6? Capitalizo por 4 periodos que hay entre el final del momento 2 y el final del momento 6. Hay 4 periodos, capitalizo por 4 periodos. ¿Cuánto reúno? 121 pesos. Y así voy capitalizando cuota a cuota. Los intereses de la primera cuota son 27,63. Los intereses de la segunda cuota son 21,55. Así sucesivamente. ¿La última cuota tiene intereses? No, porque la estoy evaluando en el mismo momento que la deposité, en el momento 6. No transcurrió nada de tiempo, no tiene intereses. La última cuota coincide con el monto depositado, ¿sí? No generó intereses. El valor final, si sumo cuota a cuota, esto tratando como una sumatoria de operaciones simples, me da el valor final, que habíamos dicho que lo íbamos a simbolizar con A sub n, A mayúscula, perdón. Ahí está, A sub n, es 680,19. Ese es el valor final de las 6 cuotas de 100 pesos depositadas al final de cada periodo. Bien.
aplico la fórmula, acá me quedó, sería una S cursiva porque es vencida, no adelantada, pero bueno, el editor de ecuaciones se me complicaba pasar la cursiva. Entonces, esta es una imposición vencida, 1 más I a la n menos 1 sobre I. Reemplazo y calculo me tiene que dar igual. Fíjense, acá yo ya hice la fórmula, la cuota por 1 más la tasa elevado a la 6 menos 1 sobre la tasa. Me da 680,19. Es decir, la fórmula de la imposición vencida, que vimos recién, es lo mismo que la sumatoria del valor final de cada cuota capitalizada individualmente. ¿Sí? Bien, y si fuera adelantada, vamos a ponerlo acá, valor final adelantado. Si fuera adelantada, ¿qué pasaría? La primera cuota estaría acá, al inicio del momento 1, y la última cuota estaría al inicio del momento 5. Esta sería la última cuota. Acá no habría cuota, ¿sí? En el momento 6 no habría cuota. La primera cuota sería al inicio del momento 6 o final del 1. ¿Qué pasaría? Todos los términos serían capitalizados por un periodo más, ¿sí? Este sería capitalizado el primer término por 6 periodos, del momento 0 hasta el final del 6, o inicio del 1 hasta el final del 6. Este sería por 5 y así sucesivamente, ¿sí? Este por 4, este por 3, el anteúltimo por 2 periodos, y el último término, que está al inicio del periodo 6, lo debería desplazar desde inicio del periodo 6 hasta el final del 6, es decir, por un periodo, ¿sí? Acá esto cambia, los periodos de capitalización, acá sería 6, 5, 4, 3, 2 y 1. Me da, obviamente, al depositar un periodo antes la cuota, me da más intereses, ¿sí? El monto reunido es mayor, porque me da más intereses. ¿Por qué me da más intereses? Porque todos los términos los deposité un periodo antes, tengo un periodo más de intereses en todos los términos. Esta es otra manera de ver que la imposición adelantada es igual a la vencida multiplicada por 1 más I. Acá tenía calculada la vencida, que daba 680,19. Si los términos se hacían al final de cada periodo, si los hice al final, es esa misma expresión multiplicada por 1,05. ¿Sí? 714,20. Tengo un periodo más de intereses. Bien, chicos, hasta ahí estamos. Esto necesitan mucha práctica y revisar los prácticos, empezar por los más simples. Si bien tratamos de ir haciendo un práctico, si no se vuelve fórmulas medias complejas y muy abstractas, si no lo bajan a la realidad de los prácticos, ¿sí? Cuando lo empiecen a trabajar en la práctica van a ver que es bastante simple movernos de una fórmula a otra o de una renta a otra incluso. Bien, hasta ahora vimos 3 tipos de rentas según la época de evaluación, con 3 alternativas según el pago de la cuota. Vimos inmediata, en época de evaluación coincidía con época de inicio y cuotas vencidas y adelantadas. Vimos diferida, la época de inicio con respecto a la época de evaluación, y vimos vencida y adelantada, y vimos valor final, se evaluaba al final en el momento N, y de cuotas vencidas y adelantadas. Ahora vamos a ver las anticipadas, que también están las anticipadas vencidas y adelantadas, ¿sí? Las cuotas pueden ser que se paguen al final de cada periodo o al inicio. Las adelantadas son las más complejas por ahí, porque está anticipada, yo mismo me confundo. La anticipada es una más compleja, ¿por qué? Porque está anticipada la época de inicio, inicia acá, con respecto a la época de evaluación. Esto se puede dar cuando tengo, no sé, una serie de imposiciones y quiero evaluarla en el medio de una imposición, ¿sí? Bien. ¿Qué me conviene hacer? Fíjense, acá inició la renta, ¿sí? Son cuotas vencidas de 1 peso, ¿sí? La última cuota en el momento N. ¿Cuántos términos tiene esta renta? N términos. Es de N periodos, N cuotas periódicas, ¿sí? De 1 peso. ¿Cuándo quiero evaluar? En el momento M. En el momento M. O sea, supónganse que N sea igual a 24, una renta de 24 cuotas, y la quiero evaluar en el momento 10. O en el momento 12, a la mitad. Es decir, en el momento M es igual a 12, es justo la mitad, y N es igual a 24. ¿Sí? ¿Qué me conviene hacer ahí? Parto en la época de evaluación, parto la renta en la época de evaluación y trabajo como si fuesen 2 rentas distintas.
hasta la cuota que está en la época de evaluación la trato como una imposición vencida, hasta la cuota. Sería una imposición vencida por M términos. Si estoy hablando de, no sé, N es igual a 24 y la época de evaluación es 10, sería una imposición de 10 términos. ¿Sí? Llevo los 10 primeros términos a la época de evaluación que coincide con el último término de esa imposición de 10 periodos. ¿Sí? Y con las cuotas que me quedan pagar del momento M, del momento 10 en adelante, que en este caso, en este ejemplo, si yo digo que tengo 24 cuotas y estoy evaluando en el momento 10, me quedan 14 cuotas vencidas pagar. Las trato como una amortización, ¿sí? Esa que está en verde sería como una amortización vencida de 24 menos 10 términos, o sea, de N menos M términos. ¿Sí? La partida, ahí está la partición de dos rentas. La anticipada la trato como una sumatoria de una imposición por M términos y una amortización por N menos M términos. ¿Sí? Ahí está, imposición por M términos más una amortización de N menos M términos. Acá está la deducción, con la misma lógica, ¿sí? Que, a ver, otra forma de verlo, tal vez más fácil para ustedes. Vamos a ver acá. Otra forma de verlo, tal vez que sea más fácil. Si yo los n términos vencidos, los evalúo al momento cero, como una renta inmediata. Como una renta inmediata. ¿Qué voy a tener ahí? A sub NI. La renta inmediata que ya vimos de n términos, A sub NI. Si esa A sub NI, en vez de evaluarla en el momento cero, la quiero evaluar en el momento M, porque M es la época de evaluación, ¿qué hago? A sub NI por 1 más I elevado a la M. Es decir, la anticipada es igual a la inmediata capitalizada por el periodo de anticipación. La anticipada es igual a la inmediata, a sub NI, capitalizada por 1 más I a la M, que es el periodo de anticipación. Fíjense que acá llegamos, habiendo partido la anticipada en dos rentas, una imposición por M periodo, que lo tengo acá, más una amortización por N menos M término, operando algebraicamente, llego a que fíjense que acá en esta anteúltima ecuación, llego que la anticipada es igual a la inmediata, a sub NI, por B a la menos M, o lo que es lo mismo, 1 más I a la M. ¿Sí? Que sería otra manera de ver. Entonces, a ver, es bastante fácil deducirse de las fórmulas de las anticipadas en función de la inmediata. ¿Sí? Y a ver, si la anticipada fuera adelantada, porque acá estoy hablando de la anticipada vencida, si fuera adelantada, ¿qué hago? Uso la fórmula de la vencida y multiplico por 1 más I, lo que vine haciendo siempre, la deducción de la fórmula anticipada adelantada. Fíjense, uso la fórmula de la vencida, acá la estoy usando, multiplicada por 1 más I, acá se ve. La anticipada vencida es 1 menos B a la N sobre I, por 1 más I a la M o B a la menos M es la capitalización hasta la época de evaluación, y si es adelantada, multiplico por 1 más I. Siempre, de nuevo, para calcular una adelantada, calculo la vencida y multiplico por 1 más I. Esa regla les va a salvar siempre. Bien, vamos a cortar acá. A ver, la próxima clase voy a retomar con estas relaciones, porque quiero que primero hagan los prácticos. Si yo les doy estas relaciones y que ustedes hayan visto los prácticos, les va a resultar medios complejos. Son 10 relaciones, creo, 12, no me acuerdo si agregué alguna otra. Una vez que ustedes hagan los prácticos, intenten ver ustedes solo estas relaciones. Yo voy a retomar rápido la clase que viene con estas relaciones. Son 10 relaciones que tienen que ver con cómo operan las rentas, la vinculación de una renta con otra, ¿sí? Bien, chicos, ¿alguna pregunta? Con esto pueden hacer todo el ejercicio 10. También que está conectado, tal vez me ayuda, entiendo que sí. Creo que no hay nada raro. Lo vamos a chequear en la guía.
El punto 10 entiendo, sí, que con esto ya pueden hacer el punto 10. Los videos del punto 10 creo que se van a estar subiendo entre miércoles y jueves, creo. Sí. Lo único que no vimos, que no me acuerdo si hay alguno, el cálculo de la tasa de interés. Eso, el cálculo de la tasa de interés con la fórmula de Bailey, lo vamos a ver cuando veamos amortización de préstamo. Pero no recuerdo si hay alguno que hay que calcular la tasa de interés. Interesante está el 10-13. Interesante está el 10-13 que les da esas vinculaciones que yo les digo de las rentas. ¿Qué rentas? La inmediata, cómo se vincula con el valor final, cómo se vincula con la anticipada, cómo se vincula con la diferida y cómo se vinculan las vencidas con las adelantadas. Digamos, si entienden el 10-13 es que están entendiendo cómo se relacionan las rentas y eso está interesante. ¿Sí? Y los demás, si son casos particulares, sí, los pueden hacer todos. Hasta el 10-17 pueden hacer todos. O sea, la APE va a ser igual que la primera APE. ¿Por qué me dicen este jueves está previsto? Yo creo que la próxima APE es después de rentas. Tenemos, no este jueves, el otro jueves, creo, si mal no recuerdo haber hablado con María Antonia. O sea, este jueves van a tener práctica de rentas, ¿sí? Y el otro lunes vamos a terminar con tema de rentas. Vamos a ver las rentas variables y las perpetuas y terminar de ver esta vinculación de los distintos tipos de rentas. Eso el lunes que viene. El jueves, sería ya jueves, pasamos al jueves, el jueves 30 de mayo, perdón, 30 de abril, jueves 30 de abril, ustedes van a tener la práctica de rentas variables y perpetuas. Y después ya la última semana, la primera semana de mayo, les queda para práctica. Vamos a hacer conferencias para repasar temas, porque en teoría el parcial es el sábado 9 de mayo. Digo en teoría porque en principio la fecha estipulada y todavía no tenemos disposición de la facultad si lo vamos a poder tomar virtual, que entiendo va a ser la idea, ¿sí? Perdón, acá pregunta Cintia por el parcial. La APE en realidad fue el jueves 16, se mandó mail y yo avisé en las dos clases que tuvimos y en la clase práctica también para, digamos, no dilatarlo porque si no teníamos que agregar estos temas, ¿sí? Para tomarlo sobre los temas de operaciones financieras simples. En un cronograma original que no terminamos cumpliendo, después lo cambiamos por esto de que se cambió toda la dinámica por no haberse dado la presencialidad. Sí, en el original estaba el jueves 23. Nosotros avisamos que se anticipaba el jueves 16 y lo avisamos por el campus y en las clases, ¿no? Bien. Sí, ahí, bueno, a ver, lo que les decimos es, sí, más con esta incertidumbre que hay, en que hoy no sabemos, en teoría la cuarentena termina el 28, no sabemos, suponemos todos que se va a extender para lo que es educación, la cuarentena, pero no sabemos, estamos en el día a día, hoy no sabemos si los parciales se pueden tomar virtual o no. Hay una disposición de la Universidad Nacional de Mar del Plata, del rectorado, donde sugiere a las unidades académicas que instrumenten medidas para tomar los parciales de manera virtual si sigue la cuarentena. Eso todavía no ha sido decidido por la Facultad de Económicas. O sea, hoy no sabemos si el sábado 9 se va a tomar el parcial, si se va a tomar virtual o presencial o cómo. Ni siquiera tenemos certeza de los finales que quedaron pendientes viejos de cómo se van a tomar. Alguna idea era hacerlo por grupos de manera presencial, otros decían de manera virtual. Con lo cual les sugiero, como vamos en el día a día y esto se van tomando definiciones semanalmente, que no dependen incluso de nosotros, depende del gobierno central, de las decisiones de la Universidad Nacional y de las decisiones de la facultad. Entonces vayan monitoreando por el campus, ya sea las notificaciones que hacemos en el foro o lo que vamos comentando en las clases presenciales, ¿sí? Bien, chicos, ¿alguna otra duda? El punto 10 lo pueden hacer todos, ¿sí? Si no cortamos por acá,
y vamos a, el jueves seguramente van a tener subidos las prácticos de renta y vamos a fijar una clase adicional que será por ahí el jueves a la tardecita, si es que nos permite el campus y no está saturado, para hacer consultas de renta, ¿sí? Bien. Cintia, si no pudiste dar la primera APE, o sea, el requisito es aprobar 2 APEs de 3 y hay una instancia recuperatoria, es decir, en definitiva vamos a estar tomando 4 APE de las cuales tenés que tener aprobada 2. O sea, todavía tenés instancias. De las próximas 2 que quedan, tendrías que aprobar los 2 y si no llegas a aprobar esas 2, tenés incluso una instancia recuperatoria adicional. Así que no habría problemas. No es que estás perdiendo la materia ni mucho menos. Bien. ¿Alguna otra pregunta, chicos? Voy a cortar la grabación, así ya sube automáticamente el video. Y Damián, que lo estuvo grabando el video, lo va a subir a YouTube, así lo pueden ver y no se borra, ¿no? Bien, bueno, chicos, muchas gracias. Nos vemos entonces el jueves seguramente, si hacemos una clase adicional.